Buenas noches, compañeros de la sección C. Vamos a iniciar nuestra clase de hoy. Les quiero contar que en la clase anterior tuve problemas aquí en mi casa, que se fue la luz y se cortó el internet. Y entonces yo estaba empezando a dar el siguiente punto del programa, pero ya no pude. Y tardó en regresar, vino la luz como a los 10 minutos, pero el internet se tardó mucho tiempo más para volver a activarse. Por eso es que la clase de hoy pues va a ser corta, porque solo puedo explicarles lo que les expliqué, hasta donde les expliqué a ellos. El tema es la evasión tributaria. Sin embargo, no sea que se vuelva a ir la luz y entonces voy a dar al inicio los comerciales, no al final. Hoy a mediodía estuve tratando de verificar qué realmente iba a pasar con las clases y el examen, segundo parcial. Ustedes, como prácticamente no han tenido vivencia universitaria en las aulas, no saben qué era lo que pasaba antes para estas fechas. Antes de la pandemia, cuando las clases eran normales, en esta semana, prácticamente el día de hoy, miércoles, no nos permitían dar clases porque era la elección del rey feo de la facultad. El jueves también eran actividades de la huelga y creo que correspondía a la elección del rey feo de la universidad, o sea, donde participaban todas las facultades. Y el viernes era el día de la declaratoria de huelga, o sea, en toda la universidad y los centros universitarios eran el inicio de la huelga de dolores. Y eso significaba que ya la próxima semana no habían actividades de docencia ni de ninguna actividad que estuviera relacionada con la docencia. Únicamente funcionaba la administración. Estos 4 años que pasaron, ustedes no supieron nada de eso y también se daba clases esta semana y la semana siguiente, a excepción del Viernes de Dolores, porque era el desfile bufo, que en 2 años no se hizo, pero ya cuando se empezó a hacer, pues prácticamente en contra de disposiciones que habían del COVID, etc. Entonces les quiero contar esto, o les estoy contando esto porque el día sábado que fui a hacer la retrasada, a las 5 de la tarde que me tocó, desde las 4 empezó una actividad de huelga de humanidades. Y estaban ahí, cuando ya salía a las 6 de la tarde, 6 menos cuarto de la tarde, ya habían encapuchados de distintos colores que representan a las distintas facultades. O sea que sí hay actividades huelgueras. Lo que yo no he visto es gente participando en esas actividades con la capucha roja, o sea, lo que usan rojo los estudiantes, si son estudiantes de ahí de la facultad. El problema es que si hay actividades, se supone que entonces que nosotros tendríamos que estar en forma presencial el lunes. Y no sé si realmente las autoridades van a arriesgarse a esa situación. La otra situación es que también oí comentarios de que la disposición va a ser de que se vuelva virtual para todos la semana que viene. Eso traté de verificar el día de hoy y el coordinador no le han comunicado absolutamente nada. Cuando le pregunté también si los exámenes iban a ser a partir del lunes, regresando de la Semana Santa, me dijo que él sabía que los iban a correr, pero oficialmente no tiene ninguna información.
Entonces, ¿cómo vamos a proceder nosotros? Si no hay ninguna circular al respecto, entonces tenemos clases presenciales el lunes y miércoles. Si en dado caso se suspenden las clases y tampoco son virtuales, entonces el laboratorio, ustedes que ya les mandé, lo tienen que tener contestado y en forma virtual, así como lo hice la SAT, les voy a dar yo las respuestas. Y ya les puse ahí un mecanismo muy efectivo para poder aprovechar ese material. Si en dado caso corren los exámenes, pero suspenden la semana que viene, entonces el lunes continuaríamos con el último punto de lo que se va a evaluar en el examen y el miércoles en forma presencial les voy a resolver los laboratorios. Pero si nos llegara a tocar virtual, porque no sé qué va a suceder, entonces también lo haría en la misma forma, dar clases el lunes y el miércoles resuelvo los laboratorios. Bueno, así es como estamos. Ya los resultados ya están, los vamos a publicar tal vez hoy en la noche de una vez si no tengo problemas con el internet, sino el día de mañana por la mañana. Felicito a la compañera que sacó 28 puntos. Igual en la otra sección hay un resultado de 28. Eso demuestra de que estudiando sí se podía sacar una buena nota. Ahí van a ver ustedes sus resultados, son mejores los resultados de la sección C que los de la sección D. ¿Por qué? No sé. Pero solo unos 4 pasaron de 20 en la otra sección. Aquí hay más resultados que pasaron de 20. Bueno, empecemos con el tema que vamos a analizar el día de hoy, se llama evasión tributaria. La evasión tributaria es una actividad, prácticamente un acto que realizan los contribuyentes con el propósito de no pagar nada o pagar menos del impuesto que les corresponde. Y entonces realizan una serie de actos tendientes precisamente a evitar el pago o a pagar menos de lo que tienen que pagar. Esto lo hacen definitivamente muchos porque no están de acuerdo en pagar los impuestos, otros porque se quieren apoderar de los dineros que no les corresponden. Y en fin, es una situación que la Administración Tributaria ha estado creando nuevas herramientas para controlar a los evasores. La mejor herramienta que ha creado hasta este momento es la factura electrónica, porque con esa está controlando en mejor forma a los contribuyentes. ¿Cuándo hay evasión tributaria? Cuando el sujeto pasivo trata de evitar, utilizando una serie de argucias para evitar totalmente el pago. 2, hay evasión también cuando esas argucias no son para evitar totalmente el pago porque no quiere llamar la total atención y entonces para disminuir el pago. Y la otra cuestión es que no se considera una evasión tributaria cuando el sujeto no está inscrito como contribuyente, es de facto, podríamos decir. Por ejemplo, toda esa gente que trabaja en el comercio informal, ellos no están evadiendo el pago del impuesto, porque ni siquiera están inscritos en el registro tributario unificado, ellos no aparecen en el sistema y como consecuencia no están evadiendo. O sea, no están inscritos, no pagan impuestos. Pero no pagar impuestos no significa que estén evadiendo, porque lo primero tendría que ser que estén inscritos como contribuyentes, o sea, en el registro tributario unificado. Dice que hay evasión legal y evasión ilegal. Y dice que la evasión legal se da en tres formas. O sea, una,
cuando el sujeto aprovecha las lagunas que deja el legislador al momento de crear la ley tributaria. Y entonces viene el contribuyente y en atención a esas lagunas aprovecha para realizar actos que no están señalados como hechos generadores y que como consecuencia no le nace la obligación tributaria. La otra situación es cuando dice la evasión está organizada por la misma ley. Y cuando se refiere a que la evasión está organizada por la misma ley, se refiere a las exenciones. Las exenciones no son más que aquellas disposiciones legales que crea el legislador y que evitan el nacimiento de la obligación tributaria. Un ejemplo sencillo para que nos entendamos: en la ley del YUSI dice que los propietarios de bienes inmuebles inscritos con menos de 2,000 quetzales no están sujetos al pago del impuesto, están exentos. Entonces, ¿cómo se puede hablar de evasión legal en una figura que ni siquiera ha permitido el nacimiento de la obligación tributaria? O sea, ahí no hay evasión, ahí lo que hay es una hipótesis negativa que ha creado el legislador y que va a permitir que no se genere la obligación tributaria. Y si no ha nacido la obligación tributaria, entonces ¿qué se está evadiendo? Los bomberos voluntarios, los municipales, en la ley del impuesto de circulación de vehículos, dice claramente que los vehículos que utilizan estos cuerpos no están afectos al pago del impuesto, están exentos. Entonces, se considera que los bomberos con sus vehículos están evadiendo el impuesto, o sencillamente no les nació la obligación tributaria, lo último. Por eso no se acepta que exista la evasión legal, porque con la creación de las exenciones no nace la obligación tributaria, entonces no puede haber evasión de algo que no existe. Con las lagunas legales, si las aprovecha el sujeto pasivo, no puede haber evasión porque es algo que el legislador no creó, y basado en el principio de legalidad, si no existe, no obliga. Y una tercera situación es que se menciona, es cuando un sujeto está realizando una actividad y en esa actividad surge una nueva disposición legal que aumenta la tasa impositiva, por ejemplo. Entonces viene este sujeto y hace sus cálculos y se da cuenta que el margen de ganancia se redujo porque la carga tributaria aumentó demasiado. Entonces nadie va a estar realizando un trabajo en el cual el principal ganador es el Estado. Y ante esas circunstancias prefiere cerrar el negocio, o sea, cancelarlo, o lo vende, pero no sigue con esa actividad. Y una vez que lo cierra, decide realizar otra actividad que no se encuentre grabada con impuestos tan fuerte como estaba la que él está concluyendo. Eso se le llama economía de opción. La economía de opción es cuando el contribuyente acomoda sus asuntos en otra forma para no pagar tanto impuesto. A eso es lo que le vamos a llamar economía de opción, y que yo lo analizo por eso separado de las lagunas legales, así es como yo lo interpreto. La evasión, los otros demás autores, porque solo el que yo he leído es Ernesto Flores Zavala, que dice que también hay evasión legal,
Todos los demás autores dicen que la evasión es ilegal, porque lo que persigue el contribuyente es eliminar o disminuir el monto tributario, ya sea en una forma total, en una forma parcial, en forma constante, en una forma definitiva, y siempre lo van a hacer los que están jurídicamente obligados a pagarlo, y utilizando para ello conductas fraudulentas. O sea, es necesario que este sujeto esté jurídicamente obligado, o sea, estar dentro del hecho generador. Y por eso les decía yo, alguien que está dentro de la economía informal no aparece inscrito en el RTU, no aparece inscrito en ninguna actividad que fiscalice la SAT, y como consecuencia no está evadiendo absolutamente nada, porque no está dentro del campo del derecho tributario. Todas estas medidas que va a tomar el contribuyente para pagar menos o no pagar nada es generalmente conductas que son omisivas, violatorias de disposiciones legales. Este autor Héctor Villegas también se refiere a la elusión. La elusión se diferencia de la evasión tributaria en el sentido de que en la evasión el sujeto realiza actos para pagar menos o no pagar nada. En la elusión, lo que hace el sujeto es aprovecharse de las formas jurídicas, transformando entonces las obligaciones tributarias. Por eso se dice que la elusión no es más que la transformación de las formas jurídicas. O sea, el sujeto deja de realizar un acto que está grabado por la ley, y en lugar de realizar el acto que la ley señala, realiza un acto diferente y que prácticamente produce casi los mismos efectos. Casi los mismos efectos. Por ejemplo, aquí en Guatemala yo siempre oigo que se dan cifras de evasión tributaria, se dan cifras de ilusión, pero siempre he pensado que es muy difícil para la administración tributaria, para el Ministerio de Finanzas, para Banco de Guatemala, establecer cuánto es la evasión en el pago de los impuestos. Porque si se remiten únicamente a lo que pasa en la aduana en Tecún-Umán, que a través de esas lanchas hechizas transportan de Chiapas a Tecún-Umán mercaderías, entonces es muy pequeño el círculo, porque el contrabando se da en todas las fronteras, tanto en la frontera de México como en la frontera con Belice. Incluso hay productos que son más baratos en Honduras y en El Salvador e ingresan a Guatemala y viceversa. Ese es un fenómeno mundial. ¿Cómo hacer realmente para determinar los montos? Es casi que imposible. Pero el tema de la elusión es la misma situación. ¿Cómo hacen para calcular quiénes son los que están transformando las formas jurídicas? Y para que me entiendan esto de la elusión, les voy a poner el mejor ejemplo que se ha dado aquí en Guatemala. Cuando se creó la ley del IVA, ya como tal, no como decreto, se estableció que las compraventas de vehículos iban a pagar IVA por cada venta que se hiciera del mismo vehículo. Entonces, un vehículo que costaba 200,000 al salir de la agencia pagaba el 12%. A los 6 meses lo vendía el que lo había comprado
y como ya se había depreciado un poco, lo vendía en 175,000 y de nuevo pagaba el IVA. Este tercero lo vende y ya en 120,000 y también pagaba el IVA. Entonces, ya en el mercado de la compraventa de vehículos se sintió muy oneroso el pago del IVA por cada compraventa que se hiciera. Y entonces alguien que utilizó su inteligencia para beneficiar a los compradores de vehículos y perjudicar al fisco, dijo, ya no hagamos compraventas. ¿Por qué en lugar de compraventas no hacemos poderes? Y en el poder, pues le damos al que está quedándose con el vehículo todas las facultades habidas y por haber para que él pueda circular con ese vehículo. O sea, circular en el territorio de la República, circular fuera del territorio de la República, venderlo, arrendarlo, todo lo que se les ocurrió pusieron en esos poderes. Y entonces la gente que empezó a realizar negocios de vehículos ya no hacía la compraventa para no pagar el IVA, sino que de impuesto únicamente por el poder especial pagaba 2 quetzales de impuesto del timbre, más la inscripción en el registro de poderes. Y con esto, y eso que no todos los registraban. Con esto lo que sucedió es que empezaron a realizarse ventas tras ventas de vehículos, pero sin hacer la figura que realmente correspondía a la compraventa, sino que hacían un poder y ese poder autorizaba para que esa persona lo sustituyera en una tercera, y así sucesivamente se fue transmitiendo el vehículo, no la propiedad, porque la propiedad seguía inscrita en el registro fiscal a nombre del propietario que por primera vez firmó el poder. Los que hicieron su agosto fueron los notarios que se dedicaron a ese negocio y que no le explicaban a la gente los problemas que se podían dar precisamente por hacer esa ilusión. Y es que es muy sencillo. Si un tercero, un cuarto, un quinto que estaba en poder del vehículo tenía un accidente y se huía del lugar del accidente, ¿a quién era el que iba a buscar la policía? Al que aparecía en el registro fiscal de vehículos, y más si había muerte, o sencillamente no se hacía responsable del que iba manejando. Entonces en un proceso para el cobro de los daños, definitivamente era el propietario el que tenía que responder por eso. Eso no se lo explicaban a la gente y muchos tuvieron problemas de naturaleza. Y algo más exagerado, digo yo, ¿qué pasaba con aquellos vehículos en los cuales moría el propietario y sabían que ese carro todavía estaba a nombre de él, sus herederos? Y sabían la ubicación del vehículo. Podían ir a traerlo teniendo el duplicado de la llave, subir, abrirlo, encenderlo y llevárselo. ¿Cómo podía reclamar el que tenía en su poder ese vehículo a través de un poder, si ese poder no lo había otorgado el propietario? Bueno, la situación es que la SAT, al ver que se destruyó el registro fiscal de vehículos, entonces hicieron una modificación y dijeron ya no, solo las primeras ventas pagan el impuesto del IVA, todas las demás ventas van a pagar una cuota. Y así fue como nació la cuota de 500, 300 y 100. Y como eso funcionó, porque quién iba a querer estar otorgando poderes si podía vender, el que estaba comprando, ¿para qué quería un poder si el notario le iba a cobrar 1,000 más 200 de gastos, por ejemplo? Y la cuota era ya de 500, porque después, les digo, la cambiaron a 500, 300 y 100, inicialmente era 1,500. Entonces mejor la compraventa y se empezó a enderezar el registro fiscal. Lo cierto es que no fue suficiente modificar la ley.
Y entonces la administración tributaria llamó al cambio de placas. Y para el cambio de placas, la primera disposición, nada flexible, era que únicamente podía comparecer el propietario. Y entonces todos aquellos que por 10ª vez eran los que tenían en su poder el vehículo, empezaron a tener problemas para localizar al propietario. Y el propietario, muchos de ellos no querían firmar ninguna carta autorizando. Y aprovecharon el momento para exigir que se hicieran las compraventas. Además, se agregó que tenía que hacer una declaración que ese sujeto había tenido en su poder el carro desde tal fecha a tal fecha para que no le fueran a imputar ninguna situación de algún accidente u otra cuestión al que aparecía como propietario. Se logró en un buen porcentaje regularizar el registro fiscal, pero aún así quedaron muchos que no lo hicieron. Entonces fue cuando llamó al cambio de la tarjeta de circulación, y ahí sí casi que se logró, y los pocos que no lo lograron porque no localizaban al propietario, les dieron otra opción para que regularizaran su situación. Miren todo el problema que se dio por la famosa elusión, la figura de la elusión en las compraventas de los vehículos. Otro ejemplo, en la ley de herencia, legados y donaciones aparecía la donación entre vivos. Sin embargo, el otro semestre ustedes se van a dar cuenta que fue derogado de esa ley y la donación entre vivos pasó a formar un hecho generador de la ley del IVA. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que si hacían compraventas tenían que pagar un 3%. Y si donaban el vehículo, el inmueble, entre familiares, por ejemplo, solo pagaban un 1% hasta cierto monto. Y entonces empezó a darse la figura de la elusión, ya no realizando la compraventa, sino que realizando la donación entre vivos. Eso empezó a causar un bajón en los ingresos tributarios, y al analizar la situación fue que presentaron esa modificación, derogando aquella y modificando la ley del IVA. Y ahora la donación entre vivos de bienes muebles e inmuebles está afecta a la ley del IVA, pagando un 12%. Luego tenemos una figura que está dentro del campo del derecho penal, que es la defraudación tributaria. La defraudación tributaria tiene un elemento común a todas las defraudaciones, que es el fraude. Realizar actos intencionales dirigidos a dañar los derechos del fisco. Y para ello realiza maniobras o actos engañosos para apropiarse ilegalmente de lo que le corresponde al Estado. Esto se diferencia mucho con la evasión tributaria, porque generalmente la evasión tributaria se da dentro del campo administrativo. Por ejemplo, una cosa muy común es que al hacer la declaración del IVA o del impuesto de la renta, en lugar de poner una suma de 5,000 dentro de las deducciones a las que se tienen derecho, ponen 50,000. Y eso hace que entonces el valor resultante al que se le debe aplicar la tasa impositiva sea mucho menor. Pero a la hora de una fiscalización, si llegara el caso de darse, lo que argumenta el contribuyente es que su contador cometió un error mecanográfico, y lo único que va a suceder entonces es que le hagan un ajuste para que pague la diferencia del impuesto más los intereses. Pero si eso sucede al tercer año o al cuarto año, previo a que prescriba el derecho del fisco para fiscalizar, imagínense lo que puede hacer un comerciante con 50,000, con toda esa plata que dejó de pagarle a la administración tributaria. En estos casos es un ajuste, pero muy diferente es cuando un contribuyente del IVA recibía, porque el ejemplo que les voy a poner es en base a cómo funcionaba antes.
la emisión de las facturas incluso a mano, ¿verdad? Siempre se hacían. Y este ejemplo se daba mucho en las gasolineras, que venía el trabajador de la gasolinera, le pedían la factura y al hacerla dejaba muchos espacios. Una venta de 50 quetzales dejaba espacios como para agregarle unos cuantos ceros. Y entonces los que querían no pagar impuesto, le agregaban un cero, eran 500, pero si le agregaban 2 ceros eran 5,000. Eso hacía que la carga tributaria disminuyera. Pero ¿qué sucede a la hora de que el SAT fiscaliza? Ese ya no es un error administrativo, ese ya es un fraude por la maniobra que está realizando, y que entonces no cae dentro de las multas, sino cae dentro de lo que regula el Código Penal. El Código Penal, en los artículos 358 A, B, C y D, regula todo lo que es la defraudación tributaria. Yo les doy el dato para conocimiento, pero eso no es para el examen. A mí lo que me interesa es que entiendan qué es una defraudación fiscal. Es la que ya está dentro del campo del derecho penal, y que como consecuencia existen los delitos debidamente tipificados, o sea, en ley, por el principio de legalidad, mientras que la evasión tributaria pueden ser únicamente faltas, transgresiones que provocan la imposición de multas. Cuando ya hablamos de prisión de libertad, como sanción, estamos dentro del campo del derecho penal. Por eso ustedes lo van a terminar de entender en el siguiente semestre cuando vean el tema del ilícito tributario. Bueno, les dije que esta clase iba a ser corta porque fue la luz, no puedo adelantarme más porque no sé realmente cómo vamos a quedar para el segundo parcial. Pero ya les di la información al inicio. Ya tienen el material, se los envío hoy en la mañana. Dependiendo de cómo sigamos avanzando, les envío más material. Sobre la evasión, voy a ver si tengo algo por ahí. Si no, aunque sea, les mando fotocopias del libro de Héctor Villegas. Que tengan ustedes buena noche, buen descanso. Lean las leyes, ya tienen los laboratorios. Veamos si existe alguna pregunta. No hay nada, únicamente felicitar nuevamente a la compañera que tiene 28 o 29 puntos, recuerdo, había apuntado el nombre, pero dejé el papelito en la oficina por salir corriendo. Pero ahí lo van a ver ustedes en los resultados. Los resultados, si no hay ningún inconveniente, más noche los voy a enviar, y si no, mañana temprano. Bueno, hasta la próxima, ya sea virtual o presencial. Buenas noches.